Buena gente. Buenas. ¿Qué tal? Ah, paren, no se ve el librito que puse acá. Miren este librito que tengo. ¿Qué es ese libro? Cicerón. Cicerón. Sí sos No sé, Cerón. no sé si... Ahí se ve mi cara. No sé si Juanma va a hablar de esto hoy, pero es lo más parecido que tengo de lo que va a hablar hoy. Así que lo traje para Ok. hacer facha. Ok, Messi, ok. Messi. Ah, yo tenía un libro de republicanismo, lo podría haber traído. No, Fabricio, no entendiste la consigna, maldita sea. No. Igual vamos a dejar que se luzca. Sí, por Sí, favor. sí. Republicanismo, nuestro amigo Juan Macid. Juanma, ¿estás por ahí? Nah, Buenas, ¿cómo No. andan? ¿Todo bien? pero qué buena Perfecto. aparición. ¿Se escucha bien, gente? ¿Viste? Díganos en el chat si se escucha bien. Por favor. A ver. Habla, presentate para la gente que no te conoce. ¿Qué mierda es Bueno, un Juan Macid? yo voy a hablar porque los escucho medio bajito, pero voy a subir un poco el volumen. Bueno, me presento para la gente que no me conoce, soy Juan Manuel Cid Vilela, soy becario doctoral del CONICET, Buena. recibido del profesorado de filosofía de la Universidad Nacional del Comahue y investigador, se puede decir, no sé. Sí, ¿cómo no? No sé qué más quieren que diga. Mi signo ascendente, Dale, dale. Sí. descendente, tengo River descendente en River Plate. Sí, Creo Yo- que aborigen. Bien. yo he retomado tu... es- Ascendencia, creo que aborigen. Bueno, les vengo con un tema no muy novedoso, pero me gustaría como explicar qué es el republicanismo. Porque Ok. si yo les pregunto qué es el republicanismo, bien Fabro dijo antes en la presentación que Argentina es una república, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Sí, Sí. por lo menos Sí. de nombre Y la- sabemos la- que es así. La pregunta es, ¿qué constituye una república? No sé si tienen la foto que yo les pasé al grupo Sí. para subir, y me gustaría si pueden mostrarla, Cami. Bueno, hola Cami, también te saludo. Hay una foto de una dirigente política que yo quiero mostrarles. Avísenme cuando se esté viendo, porque yo no estoy viendo el Bueno, video. Dale, dale, que ahí somos. Y cuando esté, ahí yo les comento. Pero, entre tanto, les voy diciendo qué es la república. Viene del latín de res publica, que es una cosa pública. Ujú. ¿Tengo que ver con Y bello nació, público? no, nació como respuesta a las caídas de las monarquías en la antigua Roma. Ajá. Y la idea es que, como que se comparten algunos criterios comunes, que la idea es que se pueda como tenga algún tipo de elección o de participación política, que haya una división de poderes y que haya una igualdad ante la ley. Ujú. Eso es como la característica de una república en general. ¿Por qué toman los estados nacientes latinoamericanos la forma de una república? Porque se quieren oponer o no tienen los elementos para constituirse como una monarquía, ¿no? Claro. Porque no tienen el derecho de sangre o ese factor sanguíneo que constituía así las monarquías europeas. Entonces dice, bueno, vamos a construir esta organización social en forma de república. Ahí está la En- imagen en el video. Ahí tenemos a Lilita Carrió. A ver, bien, yo no lo veo, pero conozco la imagen. A la Esa imagen es de republiquita la 2014. cuido yo. Bien, Sos muy esa, joven, Male. esa es una imagen de 2014 donde Lilita Carrió dice, a la republiquita la cuido yo. Con 3 signos de exclamación. No, bueno, ¿querés que lo diga de nuevo con grito? A Sí, la por republiquita favor. la cuido yo. Ahí baja. Bien, eso sería como una construcción que hace ella, ¿no? De una república naciente Ujú. que es frágil, ¿no? Su propuesta política, ¿no? Tenía que ver con volver a estos valores republicanos más antiguos de la época romana y como oponerse a través de esa perspectiva republicana a la supuesta frontera que estaba pasando en ese momento el kirchnerismo, de decir, bueno, ellos se meten con el poder judicial, tienen el poder ejecutivo y el poder legislativo. Los tres poderes estarían a manos de los kirchneristas y no se respetaría esta división de poderes Ujú. y esa república estaría siendo como estaría sufriendo un proceso de vejación o estaría
siendo dejada de lado, o en este caso lo que quiere ella es cuidar esa república, ¿no? ¿Cuál es la idea de ella? Es justamente volver a esos ideales romanos, que en palabras de Cicerón, como bien dijo Matthew, Vamos. dice que así pues la cosa pública o la república es lo que pertenece al pueblo, pero el pueblo no es todo conjunto de hombres reunidos de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por un mismo derecho que sirve a todos por igual. Bueno, hasta aquí como pareciera que la república tiene como esta vertiente más de lo que se podría decir en la tradición política argentina, más tendiente a ser de derecha, ¿no? Estaríamos como de acuerdo en eso, creo, ¿no? Como porque después Elisa Carrió empezó a formar parte de otras alianzas políticas que asociaban a, o se asocian a poderes mucho más hegemónicos, como capitales asociados al capital extranjero también. Digo, la república parecía aludir a un proceso mucho más retrógrado. Esta republiquita que quería cuidar era algo de alguna manera contrarrevolucionario. Claro, en algún ¿Qué sentido sucede? eso te quería decir yo, a mí me suena siempre a un poco de conservadurismo en el sentido de justamente respeto por las instituciones, conservar que no se perviertan esas cosas, y en ese sentido entran también figuras como tu pana Pichetto o, Claro. o figuras de ese estilo que son en general más asociadas al no sé, al peronismo de derecha, al radicalismo tal vez un poco, o a Cambiemos y demás, pero siempre de un lado medio liberal. Que hoy en día liberal no es tan de derecha como suena Milei, sino un poco menos de derecha si existiera izquierda y derecha, ¿no? Para mí, Claro. el republicanismo es full radicalismo en Argentina. Como que tiene esa relación. Es que hasta aquí, por la asociación que hacemos de la imagen que les di, la definición propia del latín, la definición que tomamos de Cicerón, pareciera que hay como una tendencia a eso. Pero aquí viene la nueva vuelta que se le da a esto, que es que hace un tiempo atrás lecturas republicanistas más del lado de la historia, con estadounidenses, con John Pocock sobre todo, y Bailyn, creo que se llama el otro historiador, proponen que la tradición republicana estadounidense no solo tiene fundamentos liberales e individualistas, sino que tiene otros ideales también democráticos. Esa posta la toman filósofos también y dicen, bueno, retomemos el republicanismo. ¿Quiénes son los que toman esta posta? Son los comunitaristas. Nuestro buen amigo McIntyre, nuestro amigo Michael Sandel y otros más, dicen, bueno, ¿qué nos interesa del republicanismo? Es que ahí, en la lectura que hay de estos antiguos romanos, no solo está esta vertiente pareciera elitista, sino que hay otras más en las cuales se destaca sobre todo la visión del antitiranismo, se le llama, ¿no? Claro. Que tiene que ver con justamente con la idea con la que nació, oponiéndose a las monarquías, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, la tradición republicana se funda bajo una idea también de libertad que tiene que ver con la no dominación, tanto de las personas como de los pueblos. Juanma, te paro un Dice- segundito, perdón. Ahí Sí. cuando vos hablas de que la tradición republicana se origina en este antitiranismo, ¿es en Roma, en la modernidad tipo en Estados Unidos, o el proceso es análogo en ambos momentos históricos? No, la relectura neorepublicana, Ujú. por así decirlo, se quiere como revisar, hacer los filósofos antiguos y no tan antiguos, los modernos también, en clave republicana antitirana.
¿no? Se va a releer a Maquiavelo en ese sentido, se va a releer a Rousseau en ese sentido, se va a releer a Cicerón también en ese sentido, salvando las distancias de que hay interpretaciones contemporáneas que no se corresponden exactamente con el tiempo en el que ellos estaban viviendo, por eso se les llama neorepublicanismo. De una. Pero sí, lo que van a valorar, o estos nuevos recortes ideológicos que se van a hacer del neorepublicanismo, tiene que ver con esta voluntad de, como que se le llama, de no dominación, ¿no? Y de ahí que la idea de como que se revive esta idea de rotas cadenas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Clásicos de los movimientos de los estados latinoamericanos, ¿no? Y del republicanismo más clásico también. Ujú. Pero no se queda ahí la idea del republicanismo, este neorepublicanismo, porque hay otros valores más que intenta profesar, y son, por ejemplo, uno es el autogobierno, tanto de las personas individuales como del territorio. Dicen, bueno, la única manera de lograr esta verdadera libertad y no ser dominados desde afuera es si tenemos autodeterminación, si tenemos una soberanía, podemos decirle también, de nuestro territorio. Ahí es como bastante progresista también la idea. Después se retoma también la idea de constituciones mixtas muchas veces, de decir, bueno, tenemos que hacer que las instituciones que creemos sean no hechas como en masa, sino a la medida de nuestras propias sociedades, y en las cuales podamos mezclar cosas tanto clásicas como del tiempo de ahora, para hacer que no estas instituciones no sean tan endebles y puedan cambiar todo el tiempo y sea algo fijo. Dicen también que otra característica de este neorepublicanismo va a ser que se espera que el ciudadano sea un buen ciudadano, sea virtuoso, y a la vez se espera que ese ciudadano sea participativo, que se involucre en las cosas que hacen a la red pública, ¿no? Como decíamos nuevamente con la traducción del latín. Y sobre todo, y aquí también está la conexión con los comunitaristas, es que el neorepublicanismo va a buscar la construcción en miras hacia el bien común, no hacia cualquier lugar, sino y ni hacia una élite, sino a que pueda estar la mayoría de la mejor manera posible, y que las instituciones tengan sentido de no dominación, como decíamos, ¿no? O sea que... Y aquí sí. hay... Sí, Recapitulando, las características de este neorepublicanismo son antitiranismo, bien común, estabilidad de las instituciones, Sí. una cierta división de poderes, por decirlo de algún modo, sí. y me falta algún otro. Buen ciudadano. Buen ciudadano, Sí, ciudadano sí, virtuoso, ahí está, y ser participativo. buen ciudadano, Ahí exactamente, está. como Stitch. Claro. Entonces, estas como visiones nuevas que hay del republicanismo distan bastante de lo que quiere construirse desde la republiquita de Lilita Carrió, y hacen que del republicanismo algo sobre todo más asociado a la izquierda, ¿no? Hay republicanismos socialistas, republicanismos populistas, y hay, sobre todo, hay una linda tradición de filósofos y filósofas, sobre todo, interesantes, sobre todo en el Estado argentino, en las que se destaca María Julia Bertomeu y Macarena Marey, por mencionar algunos casos, en los que este republicanismo quiere arrebatársele de estas derechas, sobre todo porque ven en ellos un valor muy interesante que no tiene que quedar como un privilegio solamente de esas élites, y de hacer de esta república algo para pocos, y sino más bien algo que sea de la mayoría. Por eso se le dice que este neorepublicanismo es plebeyo. Okay. Entonces, para finalizar, yo les quería contar algo, porque no puedo pasarlo en video, de que yo hago lecturas de ciertos anime que están en clave republicana. Para las pocas Claramente- personas que no lo sepan, los anime son dibujitos japoneses.
vos decís que hay gente que no sabe que es un Y anime. está Y mi abuelo escuchando. Está la familia de Male, la mamá de Fabro, es una posibilidad. Ah, bien. Bueno, bien, está la posibilidad. Bueno, las producciones animadas japonesas, que son miles probablemente que haya, hay de todos tipos de producciones, pero hay algunas mucho más famosas que otras, ¿no? Dragon Ball podemos decir que es una muy famosa, Naruto es una muy famosa y así. Entre ellas muy famosas, que tal vez están un grado, un escalón o dos más abajo que esas, están dos animes muy conocidos igualmente. Uno es One Piece y el otro es Hunter x Hunter. Yo les voy a contar una anécdota que creo que puede decirse en el video, puede verse mucho más claramente en el video, pero que hay un personaje en Hunter x Hunter que se llama Meruem, que es una creación de la biología, en la cual él nace siendo una hormiga quimera. Y esa hormiga quimera tiene la característica de cada vez que come algo puede como adaptar los genes de esa cosa que comió y mejorar sus propios genes para la generación siguiente. Claro, estamos ante un monstruo que come criaturas y toma lo mejor de esas criaturas para mejorarse a sí mismo, algo así. Claro, para que se claro, entienda. Bien. Exactamente. Es como el pináculo de la evolución. Entonces, hay un personaje que es el rey de todos ellos, que toma lo mejor de todos los seres vivos y termina siendo un sujeto súper fuerte, tan fuerte que nadie le puede ganar. ¿Y qué sucede? Ese personaje nace de repente, ya nace hablando, nace como pareciera con unos 20 años, pero porque está como tan avanzado que directamente nació con funciones cognitivas superiores. Entonces, lo que sucede es que cae en un país donde gobierna un rey. Y él es tan fuerte que, bueno, pasa todos los cercos policiales, qué sé yo, y se encuentra con una situación. Se encuentra con que un rey está mirando una obra de teatro. Y dice, él no entiende cómo una persona sin ningún tipo de fortaleza física está ahí mirando tan cómodamente y dándose un banquete con personas que están trabajando todas para él. Y acá viene el nombre de la escena, se le llama Encuentro entre Reyes, pueden buscarlo, Encuentro entre Reyes, Hunter x Hunter, son 2 minutos nada más. Pero lo interesante es que el republicanismo, por ejemplo, toma como valor la construcción ciudadana, pero rompe con las ideas del tiranismo y la no dominación. Pero aquí hay dos tipos de tiranismos. Uno, un tiranismo por la fuerza, y el otro es un tiranismo por la dinastía, de un rey que ya existe como tal. Entonces, el republicanismo estaría en contra de esos dos tipos de reyes, uno como el pináculo de la evolución biológica y otro porque por una institución arbitraria en la que gobierna una persona por derecho divino, podemos decirle. Entonces, podemos como utilizar estas herramientas republicanas para leer esa escena muy pequeña de un encuentro entre reyes muy diversos. Si quieren, no sé cómo estamos de tiempo, pero lo puedo dejar hasta ahí para no extenderme demasiado. Sí, 5 minutitos más podemos tirar, sí. Perfecto. Bueno, si me quedan 5 minutos más, también abordo el tema de One Piece. Dale. Y es que yo también lo veo como la idea de libertad que tiene el conjunto del grupo de protagonistas. ¿De qué trata One Piece, Juanma? Para la gente que no la conoce. ¿De qué trata One Piece para la gente que no la conoce? Ah, perdón. Gracias. Gracias por traerme a la realidad. De nada. Bueno, One Piece es un anime de un jovencillo que es un pirata. Este pirata quiere ser el rey de los piratas, que pareciera que es un título que ostenta y que ostentó un solo pirata, que se llama Gold D. Roger. Y lo que hace es mostrar las aventuras de este chico que va como
viviendo y a la vez juntando gente para lograr su objetivo, que es ser ese rey de los piratas. En el medio es perseguido por la policía de ese anime, de ese dibujito, que es la marina, y con otros piratas que quieren el mismo objetivo que él. Lo que va sucediendo es que mientras va como comenzando las aventuras este chico, él se va dando cuenta que hay como situaciones de mucha desigualdad en los pueblos en los que él visita. Ujú. Justamente la característica que tiene el anime ese es que hay una ruta, que es la ruta marítima, que se divide por islas, y las islas funcionan como lo que hoy conocemos como países. Y cada país se ordena de forma distinta. En general como hay como reinados o dictaduras. Y Luffy es el personaje principal, no tiene mucho problema contra las monarquías, sobre todo las que son virtuosas, pero claramente está en contra de la dominación de los pueblos. Cuando él encuentra que hay un pueblo que está sometido a una situación en la que está sufriendo o está enfrente a una situación injusta, él tiene como una voluntad de querer interponerse a eso. Parece en ese sentido capaz le estoy forzando mucho acá, pero una libertad bastante republicana, que, y aquí viene la cuestión, porque es una libertad republicana porque se opone sobre todo a la libertad liberal, ¿no? Los filósofos, sobre todo desde la perspectiva de Isaiah Berlin, han dicho que la libertad negativa es la libertad liberal, que simplemente es la libertad como no interferencia, que ustedes, por ejemplo, no me digan qué hacer. Si ustedes no me dicen qué hacer, bueno, ya está, yo soy libre. Pero dice, también hay otra que es la libertad positiva, en la cual yo puedo hacer en el mundo, y sobre todo es una libertad en la que nadie me domina. Entonces, este personaje de One Piece, vuelvo a el pirata, Luffy, pareciera que responde a una libertad positiva en la que él quiere ver un mundo sin dominaciones. Él dice, yo quiero ser el rey de los piratas porque quiero ser el más libre de todos. Pero la pregunta que le podemos hacer al personaje es, ¿qué es la libertad para vos? Pareciera que él, la libertad que quiere es poder hacer lo que le parezca y que nadie pueda someterlo. Así que me parece que es interesante poder utilizar estas herramientas de la filosofía política para hasta sentarnos a ver en Netflix o en cualquier plataforma uno de estos animes que recomiendo bastante. Muy bueno, Juanma. Una preguntita te hago. ¿Por qué capítulo de One Piece vas? 600. Bueno, para Juanma, igual ya te falta una banda. ¿Cuántos capítulos tiene? 1100... No, el anime no me acuerdo. Juanma, Nija, ponelo en los comentarios. 1100 y pico. Justo puso algo ahí, ¿o no? Sí, Juanma puso dato curioso. Luffy no tiene voz interna en el manga. No tiene paneles donde se exprese su pensamiento porque todo lo dice directamente. Y no. Marquitos antes había halagado el arco de lo de las hormigas quimera. Tremendo. Lo que quería decir, Juanma, por eso preguntaba por qué capítulo ibas, es que yo ya he hecho una columna analizando One Piece política, desde la filosofía política. Yo lo hice desde Kropotkin y el anarquismo, hablando sobre el arco de Wano, que es un arco que llega como en el capítulo 900 y pico, así que ya te lo vas a encontrar. Para mí es donde se ven más claramente todas estas tensiones que estás mencionando, así que te va a gustar mucho. Y cuando lo termines, mírate el programa donde hice eso, que está muy bueno. Me gustó mucho cómo quedó. O sea, yo no estaba. Bueno, Sí, estás. Es el primer programa que hicimos en Megafon. No. Sí. No, porque el Lo primer programa que hicimos en interesante- Megafon fue el de Mal, Cacho Castaña fue el y segundo las minitas. entonces. No, pero fue, me acuerdo, ¿sabes por qué me acuerdo que fue en Megafon? Porque puse imágenes. Y en la otra radio no teníamos pantalla. Ok. Pero fue en la primera temporada que estuve en Megafon. Ok. Creo que se llamaba Prioridades en la Revolución, una cosa así. Así que, bueno, ¿algo que quieran preguntarle a Bueno. Juanma? Sí, Yo quería hacer un comentario final Consideraciones antes de las finales. preguntas. Dale. Dale. No, que
que era un comentario rápido que es interesante porque dentro de estas libertades negativas y positivas para mí se queda corto el análisis del anarquismo. Falta más filosofía política que analice el anarquismo, porque pareciera que la tradición anarquista tiende a ser como una libertad positiva y una libertad negativa. Así que como que se queda corto esta cuestión de Isaiah Berlin, por ejemplo, y a veces el anarquismo tiene como mucha más complejidad en este sentido de la libertad, ¿no? Así que bueno, eso sí, ahora si quieren comentarios y después ya me retiro. Yo no sé qué tanto desarrollo requerirá la pregunta, pero el republicanismo, y yo supongo que un poco venía por ahí también la pregunta que hacía Matthew de si más del lado de lo romano o más de la época de la modernidad y eso, como que el republicanismo más de la modernidad en adelante está muy asociado también a instituciones ligadas al capitalismo. Que en ese momento era naciente y que gracias a ese sistema de gobierno se pudo ir expandiendo. Entonces, por ahí el capitalismo necesitaba en alguna medida de esta expansión de instituciones de gobierno más republicanas para también imponerse en ese lugar. ¿Qué onda con este neorepublicanismo? ¿Cuál es la relación con la economía? Tipo, ¿qué concepción tiene de la economía? Si es una cuestión de también basarse en el derecho, la propiedad privada. Si la propiedad, porque la propiedad privada es medio el fundamento de las leyes y de la estructura social en la que los sujetos pueden ser buenos ciudadanos y responder a un sistema de división de poderes y etcétera, porque eso les garantiza que nada les viole, por así decirlo, su surco de derecho, por así decirlo, su espacio individual de derecho. Y por otro lado, el tema de la representatividad, porque la división de poderes, por lo menos por cómo la vemos hoy en Argentina y en los gobiernos republicanos y demás, está muy ligada a, bueno, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo son un grupo de personas que representan o que condensan, por así decirlo, todo ese poder que el resto de la sociedad les otorga. Entonces, en ese sentido, generás como internamente un poder que tal vez el objetivo no es que tenga sometida a la población, sino que traduzca los deseos de esa población en un mundo ideal, como que todo eso funciona, pero la verdad es que después en la práctica los representantes siempre medio como que terminan cagando bastante al pueblo, y en ese sentido como que termina siendo un problema, por lo menos desde mi perspectiva anarquista, ¿no? Que tiene todo su sesgo como al desnudo. Bueno, al respecto de lo primero, justamente hay, al referirse los autores que hablan sobre como el republicanismo medio desde cero, son, bueno, como decía, Macarena Marey, María Julia Bertomeu y Roberto Gargarella, como que estas tres personas como dan cuenta de que el republicanismo es polisémico. O sea, hay republicanismo que es reaccionario, como el de Lilita Carrió, y hay republicanismo socialista, porque tiene que ver también con estos valores como más primordiales, y sobre como que estarían en un punto cero y en una base común tal vez, y después de ahí eso, un republicanismo socialista claramente estaría en contra de la propiedad privada y el otro no tanto. Claro. Entonces es como un paraguas, por así decirlo. Es como decir una teoría democrática. Sí, bueno, hay democracia, también hay democracia tal vez en un sistema comunista, y como hay democracia con los alcances que tiene y las diferencias que puede tener en una sociedad capitalista. Entonces, como que depende el socialismo que vos leas, el republicanismo que leas es el republicanismo que tal vez se asocie más a lo que vos pensás. Por ejemplo, Anthony Domenech, que tiene un libro que se llama El ocaso de la fraternidad, hace una revisión republicana sobre la tradición socialista. Entonces ahí podemos decir que hay como más una tendencia hacia la izquierda, si es que sirve este término, con mucho más sentido que otros republicanismos como el de la republiquita de Lilita Carrió, ¿no? Sí. Y por otro lado, también en la segunda pregunta, como que
no es lo mismo como las instituciones o la república que se planteó tal vez en estos estados latinoamericanos, ponele, o estados como incipientes en los cuales es como mucho más grande y se necesita de esta representatividad que, por ejemplo, el republicanismo que está pensando Maquiavelo, que son ciudades-estado. Entonces, claro. en la cual lo que él propone, que es Maquiavelo, como hace mucho énfasis en las virtudes ciudadanas y en la participación política, que es mucho más directa que la que puede ser la que tenemos en el Estado argentino, que no termina sirviendo de nada, ¿no? Entonces hay que ver y hacer un poco de lupa, a ver qué sentido tiene. Justamente me parece que la lectura del republicanismo maquiaveliano es mucho más parecida a una lectura anarquista que podemos hacer que a la que habría hoy, ¿no? Claro, claro. Dista mucho, sobre todo en la extensión del territorio, que implica cada vez más representaciones y representaciones mucho más abstractas, ¿no? Porque supuestamente cada no sé cuántos miles de personas está una persona que vos nunca la viste y solo le ves la cara, ¿no? Es como muy extraño y abstracto. Claro. Bueno, lamentablemente te tendremos que cortar, Juanma, porque ya son y cuarto. Una pena. Sí. Pero antes de terminar, tengo una recomendación para vos. Para mí quedaron muchas cosas interesantes para seguir charlando, y esto tiene que ver con la pregunta que hizo Fabro. Podrías hacer una muy buena secuela esta columna que sea sobre la diferencia entre republicanismo y liberalismo, que para mí son dos cosas que se confunden mucho. Y a ni hablar cara con Milei, ¿qué carajo es el liberalismo? Es una pregunta relevante, así que yo te la tiro. Y no sé qué querés decir. Dale, algo vos, dale, Male. buenísimo. No, Sí, no. sí, sí. Y nada, nos despedimos. Gracias, Juanma. Gracias Gran por la columna, columna. Gracias. Gracias amigos, nos vemos. Nos vemos y nos pasamos Chao. a la tanda. Sí, Nos vemos Ya en volvemos. la tanda. Para el cuento.